todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo. Tenemos paz para con Dios. En el video de hoy utilizamos un título que quizás para muchos es sugestivo de algo que no es lo que quisimos decir. El término expuesto generalmente se utiliza en el sentido de colocar a alguien o a algo en una condición de vulnerabilidad. No, el Dios que hizo todo lo que existe y que todo se sostiene con el poder de su palabra no sería vulnerable ante su creación. También se usa ese término para hablar de exponer actos secretos que ensucian la imagen de alguien que tiene una apariencia de piedad, exponiéndole como fraude, como farsa, como hipócrita. No, tampoco uso el término en ese sentido. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No hay inconsistencia en Dios, no hay una desconexión entre lo que su palabra dice y lo que Él hace. Hablar de Dios expuesto es en el sentido más puro de ese término, un término que viene del latín expósitos, puesto hacia afuera, colocado a la vista. El término lo podemos usar para algo oculto o invisible que podemos ver gracias a algo. Hay microorganismos que no los conociéramos sin un microscopio. Hay planetas de los que no supiéramos sin un telescopio. Hay condiciones de salud de las que no supiéramos sin ciertas herramientas tecnológicas. Es decir, cuántas cosas escapan aparentemente de nuestra vista y sin embargo sabemos mucho de ellas. Por eso el término también se utiliza cuando podemos ver a alguien como realmente es, por debajo de lo que da a creer. Pero el sentido más puro es que algo es puesto ante nuestra mirada. Hoy utilizo el término con Dios porque Romanos nos expresa con claridad que desde el principio de la creación, el Dios eterno e invisible, inalcanzable e incomprendible por nuestras mentes finitas, se ha dado a conocer. Ha puesto frente a nuestros ojos y dentro de nuestra alma testimonios que anuncian de Él. Retomemos la lectura donde nos quedamos en el video anterior. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pero no era ansiedad. La ansiedad es esa sensación que se activa cuando nos sentimos en peligro, pero Pablo no está hablando de ello. Ese término lo escogió un traductor, pero no el escritor. En el griego original dice prótimon, un término formado de dos palabras, pro, una predisposición, y timos, emociones, pasiones, impulsos. Prótimos es una emoción anticipada, como lo que nosotros expresamos con un no puedo esperar para contarles. Pablo quería apasionadamente ir a Roma y anunciar el Evangelio allá. Y quienes han compartido el Evangelio, no hablado de Dios, compartido el Evangelio, saben lo difícil que a veces resulta para nuestra vida social, porque anunciar el Evangelio significa desnudar el alma del hombre y despojarle de sus virtudes y de sus buenas obras y denunciar su condición de pecador y exponer su incapacidad para salvarse a sí mismo. Y el ego humano no suele tomar con agrado cuando le anunciamos algo así. Por eso luego inventamos formas no bíblicas para tranquilizar nuestra conciencia y a la vez convencernos de que estamos anunciando el Evangelio cuando lo único que hacemos es que a alguien que en ese momento es enemigo de Dios le decimos que Dios le ama y que tiene un plan maravilloso para su vida, pero le mentimos porque decimos que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, a pesar de que la Biblia anuncia los planes de Dios para quien no se reconcilie con Él y no son nada gratos. Muéstrame una sola vez en las Escrituras que alguien haya ido y anunciado Dios les ama y tiene planes maravillosos. Muéstrame a alguien que haya llegado y les haya contado ese cuento de las 4 leyes espirituales. Nunca pasó en la Biblia. Te leo esto en Lucas 24. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Paréntesis. ¿Por qué necesitamos orar antes de estudiar la Biblia? Porque nuestra mente natural
no entiende las cosas de Dios. Necesitamos al Espíritu de Cristo, abriendo nuestra mente para que las comprendamos. Sigo. Y les dijo, así está escrito. Así lo dijo Dios en su palabra. ¿Qué? Que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y puedo darte muchos otros ejemplos bíblicos. Te pongo 10, pero podrían ser más. Las citas las dejo en la descripción del video por si quieres verificarlas. ¿Dónde está en la Biblia el Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti? Siempre fue arrepiéntete, pero nunca ha sido cómodo encarar a la gente con su maldad, y por eso creamos otros mensajes paralelos. Pero el hombre está bajo pecado desde Génesis 3. Y desde muy al principio de Génesis ha existido el politeísmo. Y desde muy al principio de Génesis ha existido el paganismo. Y desde muy al principio de Génesis ya existe la maldad del hombre. Y desde muy al principio de Génesis ya existe el anuncio del Evangelio. Pero cuando el hombre recién cayó en pecado, no buscó reconciliarse con Dios. Prefirió esconderse, distanciarse antes que arrepentirse. Porque nuestro ego sufre cuando tiene que aceptar que fallamos, y el Evangelio expone eso. Por eso el Evangelio, aunque no sea un asunto cómodo para socializar, es un asunto necesario de compartir. Por eso, después de la lectura del video anterior, leemos a Pablo diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. El término que usó Pablo significa caer en deshonor, y por eso se usa para avergonzarse. Pablo dijo, a mí no me causa agravio, no me causa deshonra, no me acarrea vergüenza anunciarles este mensaje incómodo para el ego. Significa que a diferencia de nosotros, Pablo la pasó bien por hablar del Evangelio. Al contrario, según a los Corintios 11, entre muchos otros lugares, nos muestra que eso le trajo cárceles, azotes, peligros de muerte, fatigas, desvelos, hambre, sed, frío, preocupación. ¿Por qué entonces abrazaba la proclamación de ese mensaje? Porque ese mensaje es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y anunciarlo es ser criticado, es ser aborrecido, es ser objeto de burla. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos, y regresaré a esto después, para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Más adelante dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Los judíos se indignan diciendo que blasfemamos y los griegos se burlan de lo que anunciamos. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hay un efecto doble en el Evangelio. Para los que no creen, el Evangelio es un asunto deshonroso, vergonzoso. Pero para los que creen, es un asunto que les libra de la deshonra y la vergüenza. Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Te da vergüenza? Pon tus ojos en él. Él soportó la cruz con gozo y por eso despreció la vergüenza. Y sigue diciendo, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Pausa. Porque hay algo que debemos entender para evitar errores doctrinales. Muchas veces leemos el término salvación como hace rato que leíamos para nosotros los salvos. Muchas veces lo leemos y lo conectamos exclusivamente con la conversión. La conversión es el momento en que uno nace de nuevo. Nos convertimos en una nueva criatura.
pero la salvación es un asunto escatológico, es decir, es un asunto conectado con lo que pasará después de nuestra vida aquí. Ser salvos significa que fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo y ya no tememos su ira en el juicio final. Y pasaremos la eternidad con Él. Fuimos salvos, pero al mismo tiempo seremos salvos. Fuimos salvos porque Dios nos hizo de su pueblo, pero seremos salvos porque eso se completará al final de los tiempos. Hay un doble ángulo en las Escrituras. Pablo escribió en la segunda carta a los de Tesalónica: Dios los ha escogido. ¿Cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos escogió desde el principio para salvación, separándonos, distinguiéndonos, diferenciándonos por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto, para salvación, que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les repito, la salvación es un asunto escatológico, pero no significa que solo es un asunto futuro. No es que seremos salvos solamente, ya fuimos salvos, pero a la vez seremos salvos, y eso es algo bíblico. Es una de esas profundidades de la doctrina. Fuimos, pero seremos. Hebreos 9 dice que Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, ahí fuimos salvos cuando ese sacrificio operó en nosotros, pero luego agrega, aparecerá por segunda vez, lo que Pablo llamó en griego la parusía, que se entiende como la segunda venida de Cristo. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. La parusía ya no es para perdón de pecados, sino para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Quiénes son los que lo esperan? Los que fueron salvos. ¿Para qué lo esperan? Para salvación. Fuimos, pero seremos. Fuimos salvos, pero seremos salvos. Romanos 5 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Fuimos, pero seremos. Y luego dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, fuimos y luego seremos salvos por su vida. Fuimos, pero seremos. Eso es importante. Por eso el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El poder del Evangelio impacta mucho más allá que solo en ese momento en el que nuestra vida cambió. El Evangelio también cambió nuestro destino eterno. Por eso es poderoso. En otro video más adelante pondremos atención a la frase al judío primeramente. Así que sigo con la lectura de Romanos 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiero recordarles que la frase por fe y para fe en griego es más bien ek pisteos, desde la fe. Ek es hacia afuera y eis pistin, hacia la fe. Eis es hacia adentro. En el Evangelio la justicia de Dios se revela desde la fe y hacia la fe. El origen de la revelación de la justicia divina es la fe. Ese es su origen. Desde la fe entendemos la justicia de Dios, no desde la lógica, no desde la historia, no desde el consenso humano, sino desde la fe, desde la confianza en lo que Él nos ha dicho en su palabra. La justicia de Dios se muestra a quienes ponen su confianza en la palabra. Ese es el origen, pero el destino de la revelación de la justicia divina también es la fe. La fe nos permite entender la justicia de Dios, y entender la justicia de Dios nos permite luego crecer en la fe. Eso es desde la fe y hacia la fe. La fe nos permitió apreciar a Dios justificándonos por medio de Cristo. Ese es el Evangelio, revelándonos la justicia de Dios desde la fe. Pero además el Evangelio nos conduce a vivir poniendo nuestra confianza en Dios hasta el día de estar con Él. Eso es el Evangelio, revelándonos la justicia de Dios hacia la fe. Pero ahora volteemos al asunto central de lo que quiero hablarles hoy. El Evangelio
nos revela algo de Dios. Pero luego seguimos leyendo y notamos que Dios utilizó muchos anuncios para darse a conocer. Solo el mensaje del Evangelio nos reconcilia con Él, pero hay otros anuncios que nos cuentan de Él, que testifican de Él. Por ejemplo, de su ira. La furia de Dios se hace evidente cuando vemos que el hombre fue entregado por Dios a la lujuria, versículo 24. Que fue entregado por Dios a la degradación, versículo 26. Que fue entregado por Dios a la depravación, versículo 28. El pecado de la sociedad no es un anuncio del poder del enemigo, es un anuncio de la ira divina, abandonando al hombre a una vida licenciosa y sucia y degradante. Una sociedad que se hunde en perversidad no es el enemigo ganando, es Dios mostrándose airado. Pero quiero que entiendas esto. Dios ha desplayado de sí ante nuestros ojos para que lo conozcamos. Pero generalmente ignoramos sus anuncios porque somos impíos. Todo acto que nos distancia de Dios, y somos injustos, todo acto que nos distancia de nuestro prójimo. Y hay hombres que reprimen, que suprimen, que restringen la verdad de Dios. Un Dios que se da a conocer y hombres que lo ocultan, que lo callan, que lo esconden, que se avergüenzan. Y luego Pablo nos da un argumento poderosísimo sobre la existencia de Dios y que se conoce como el argumento moral. Una de las evidencias de la existencia de Dios. Pablo nos dice que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios puso en el hombre una conciencia que lo acusa de su mal. Decimos, le remordió la conciencia. Pero nunca ves a un león con culpa por los cientos de cebras que ha matado. Nunca vas a ver un zorro con culpa por la cantidad de gallinas que ha robado. Nunca vas a ver a un zancudo arrepentido por todos los piquetes que ha dado. No tienen conciencia. No saben distinguir entre el bien y el mal. Pero no importa qué era de la humanidad visites, el asesino siempre es visto con malos ojos, el abuso sexual, la violencia contra nuestro prójimo, el robo, etc. Salvo hacia el final de los tiempos, donde la voz de la conciencia perdería fuerza. Pablo le dijo a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. El término en el original es el mismo que nuestro lenguaje. Quemar una herida o destruir un tejido para que deje de sangrar o para retirarlo. Hombres con la conciencia quemada, anulada, destruida. Por eso esos últimos tiempos son tiempos peligrosos. Ya no incomoda la inmoralidad, ya no incomoda la blasfemia, ya no incomoda la depravación, ya no lastima. Pero Dios puso la conciencia en el hombre para que el hombre sepa de la existencia de un creador. ¿Cómo es que el mundo entero reacciona de las mismas maneras ante determinados actos? Vemos el asesinato de un niño, el maltrato de un anciano, cosas así, y todos en todo el mundo reaccionamos generalmente igual. Ese es el sello de Dios puesto dentro de nosotros. Un capítulo más abajo leemos a Pablo decir, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Hay una vocecita dentro de nosotros acusándonos, señalándonos o confortándonos por las decisiones y las acciones que tomamos. Y esa voz de nuestra conciencia fue puesta por Dios para que le conociéramos. Dios se da a conocer, Dios se expone a nuestros ojos, pero luego nos dice que no solo la conciencia nos anuncia de Él, y no solo la maldad de la sociedad nos anuncia de Él, y no solo el Evangelio nos anuncia de Él, nos dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dios nos saturó de anuncios que recuerdan, que testifican de Él, y el hombre no tiene excusa ya para no conocerlo.
Pablo nos dice que desde el primer versículo, del primer capítulo, del primer libro de la Biblia, Dios desplayó sus atributos divinos. Que cuando Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y luego leemos de la hermosura de la creación, en realidad son anuncios de la hermosura de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Esto se conoce desde los tiempos de Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, como un argumento que testifica de la existencia de un creador. 22 siglos después, el filósofo Immanuel Kant le puso el nombre al argumento y desde entonces se conoce como el argumento cosmológico para la existencia de Dios. Y cuando gente de ciencia, entre comillas, dice que no hay un Dios, que la ciencia lo confirma, no se refieren a la ciencia, sino a su ciencia. Porque los científicos de toda la historia, en quien descansa la filosofía, la medicina, las matemáticas, la zoología, la retórica, la medicina y muchas cosas más, todos, en términos generales, todos entendían que el universo testificaba de la existencia de un Dios creador. Eso anuncia la Biblia. Las estrellas del firmamento, las cascadas, las playas, los bosques, los ríos, las jirafas, los peces, todo lo creado anuncia, testifica del Creador. Por eso David comenzó lo que conocemos como el Salmo 8 diciendo: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y el Salmo 19 comienza: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así que cuando la Biblia testifica que todo lo creado fue bueno, el mensaje aplicable es para mucho más que lo creado. Dios es bueno. Pero a pesar de que todo eso que la creación anuncia, Pablo nos dice que aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Son dos cosas. Primero, no lo honraron a la altura de lo que Dios es. No le entregaron algo digno de Él. Haz una pausa ahí. Ponle atención a la mayoría de las canciones que se cantan en la iglesia convencional. En su mayoría son canciones humanistas, donde Dios es solo un accesorio. Oye, pero eso está en la Biblia. Sí, tomamos frasecitas de aquí y de allá, pero las cantamos en un sentido diferente al mensaje de la Biblia. Porque son cantadas por estrellitas, por seres que se creen semidioses, pero enfundados en ropajes de grupo de alabanza, pero que se roban los reflectores y que quieren las miradas y que quieren la admiración y que quieren los aplausos. Fui músico de iglesia. Y fui buen músico en términos generales y sé de la soberbia que hay en ese mundo, de la idolatría, de la egolatría, de la arrogancia, de sentirte indispensable para la iglesia, de creerte superior a los demás creyentes, de usar tu talento para darte gloria a ti mismo, todo en nombre de Dios. Sin dar nombres, es más fácil conseguir a una banda secular famosa para amenizar en un cumpleaños que traer a un grupo cristiano famoso. Nuestros videos los tenemos que poner con música gratuita de YouTube porque conseguir música cristiana nos sale carísimo. Los músicos de las iglesias quieren miles de pesos y hoteles lujosos y quesos y vinos y requisitos absurdos, pero conocen a Dios. Lee los versículos restantes de Romanos 1. Ya los hemos mencionado antes, pero quiero que recuerdes que esa depravación, esa perversión sucede a partir de quienes conocen a Dios. Este versículo comienza diciéndonos que conocían a Dios. El versículo 23 dice que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de lo creado. El versículo 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador. El versículo 28 dice que ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios y el versículo 32 dice que ellos conocen el decreto de Dios y a pesar de eso ni le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Dice un viejo dicho que a veces nos quejamos tanto de nuestros zapatos viejos que olvidamos agradecer por nuestros pies. ¿Agradeces a Dios lo que Dios ha hecho por ti? ¿Le agradeces por tu tiempo? Por su perdón, por su amor, por su sacrificio, por tus bienes, por tus seres amados. ¿Comes? ¿Tienes dónde refugiarte?
Si pones atención y volteas a tu alrededor, hay tantas cosas anunciándonos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios, y a veces ni les ponemos atención. Toma tu tiempo cada día para apreciar la obra de Dios en ti, para disfrutar la obra de Dios a tu alrededor. David decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? No solo veía los cielos, no solo veía las estrellas, las veía y las conectaba con la obra de Dios. Y luego desde ahí decía: ¿quién soy yo para que trabajes en mí? ¿Quién soy yo para que me hayas volteado a ver? ¿Quién soy yo para que me hayas llamado a servirte? ¿Por qué Dios habría de amarnos? ¿Por qué habría de dar a su Hijo por nosotros? Alguna vez yo dije: yo no metería la mano al excremento si no fuera para sacar algo que tiene mucho valor. Pero eso que dije es humanismo. Como si el hombre fuera tan importante que Dios no pudiera hacer otra cosa sino rescatarnos por nuestro gran valor. Pero cuando volteo al universo y veo la luna y las estrellas y todo lo creado, digo como David: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? No metió la mano por mi gran valor. No es mi gran valor lo que lo trajo a mí. No son tus talentos o dones. No es que éramos buenos. Él es bueno. Él es misericordioso. Y Él de la nada hizo un universo. Y del polvo de la tierra hizo al hombre. Y del lodo de podredumbre nos sacó y nos mostró su amor. Y nos dio su espíritu. Y nos cobijó con su perdón. Y nos regaló su palabra. Y nos dio dones, talentos, habilidades. Porque Él es bueno y sabio y poderoso. Romanos 1 nos enseña que también en lo ordinario y cotidiano, en lo material, en lo moral, Dios queda expuesto ante nuestros ojos, que Él puede ser apreciado. Aunque algunos prefieran ignorar los anuncios y perseguir mejor sus pasiones. Pero hay un Dios, creador de todo, y en todo lo que hizo, puso el sello de su creador. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente, pues Dios nos lo hizo evidente. Eso enseña la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra.